Hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Mateo 27 nos corresponde ahora. En el capítulo 26 dejamos a Pedro llorando amargamente por esa negación que él hizo del Señor Jesucristo. Terrible cosa. Y si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, él no tendría esperanza de vida eterna. Sin embargo, porque Dios es bueno, porque Dios es amoroso, Él tiene toda esa y tuvo toda esa oportunidad de arrepentimiento. Así que vamos ahora pues a ver en este capítulo 27, que es el último día de vida de Jesús en esta tierra, de su ministerio antes de morir. O sea, el último día, aunque pues después resucita y tiene 40 días de estarse presentando a sus discípulos y todo maravilloso, demostrando que él tenía toda la razón en lo que él enseñaba. Así que, pero eso será otra historia que leeremos en otro momento. Así que, capítulo 27, Jesús es presentado a Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aunque los líderes judíos tenían todo el poder político, económico, jurídico, ¿verdad? El control absoluto. Sin embargo, los romanos les habían limitado algunas poquitas cosas, como la pena de muerte, por ejemplo. Por eso lo llevaron con Pilato, Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Bueno, muchos nos hemos preguntado, bueno, ¿dónde está Judas? ¿En el infierno, en el cielo, debido a esto que sucedió? Bueno, y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Y algunos predicadores han llegado a decir que por cuanto cometió este pecado, ¿verdad? Él seguramente que está en el infierno. Sin embargo, yo no puedo decir ni lo uno ni lo otro, ni que Judas está en el infierno, ni que Judas está en el cielo. Y te voy a dar mínimamente dos razones rápidamente en este momento. Número uno, porque el pecado del asesinato no es un pecado mortal, que en automático, aunque la persona se arrepienta, conduce al infierno, ¿verdad? El pecado del asesinato es como todo pecado, condenable igual que todo pecado, salvo lo que el Señor Jesús habló acerca del pecado, contra la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, eso es lo primero, el pecado del asesinato. Segundo, no sabemos lo que sucede en los últimos segundos de la vida de una persona antes de morir. La experiencia que muchos han tenido es que cuando han tenido accidentes y que se ha volteado el carro una y otra vez en cuestiones de unos cuantos segundos, un accidente, ellos han comentado, y yo lo he escuchado, que han visto su vida pasar, pero de una manera extraordinariamente rápida, y han tomado decisiones, ¿verdad?, en ese momento. Así que yo la verdad no puedo decir, ¿verdad?, ni que Judas está en el cielo o que Judas está en el infierno. Y continúo leyendo después de haber dado estos dos argumentos, que son tan válidos como otros argumentos, ¿verdad?, que pueden darse otros. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Después de consultar, ¿verdad?, la ley, que decía la ley, la tradición, ¿verdad?, para estar siempre sujeto a lo que dice la ley y la tradición, aunque estuviera en contra de la ley de Dios, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Y según dicen, que hasta el siglo XVIII, 1800, ese campo todavía existía con ese propósito. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según el precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Otra profecía, más de tantas profecías cumplidas en la vida
y muerte de nuestro Señor, y resurrección de nuestro Señor. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Y Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas te testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ya no era tiempo de hablar, de predicar, ya no era tiempo. El Señor Jesucristo decidió que guardar silencio. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás, según otros evangelistas, había sido un líder que había asesinado, y ahí estaba preso por eso. Reunidos pues ellos les dijo, Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Sabía, Pilato conocía lo que sucedía y en este caso decía envidia. Envidia porque el pueblo había recibido, muchos de ellos habían recibido el mensaje y habían creído al Señor Jesucristo. Aunque, como vemos enseguida, este pueblo reunido en esta ocasión, en este momento, fue gravemente manipulado por los líderes religiosos. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir a Poncio Pilato, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Miren nada más, como Dios actuando también en sueños para buscar el arrepentimiento de estas personas. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Los persuadieron. Y bueno, algo que debemos de estar muy conscientes y preparados es que los poderosos van siempre a persuadir, de alguna manera manipular las redes sociales, los medios de comunicación, para guiarnos hacia ciertos lugares. Y hay que estar preparados. Y la Biblia nos enseña mucho acerca de esto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dice, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado, sea crucificado. Un pueblo manipulado, persuadido. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocentes soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, ojo con esto, respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tengamos cuidado porque muchos a lo largo de la historia han tomado estas palabras como un juicio contra todo el pueblo de Israel. Y no es así, no debe ser considerado como un juicio, sino que estas personas fue lo que ellos dijeron. Y como cristianos podemos decir, no metas a tus hijos, no metas lo que tú tomas decisiones, es tu culpa y tú vas a cosechar lo que siembras. Pero no metas a tus hijos en la culpa, en los pecados, en tus propios pecados, ¿verdad? Así que tengamos cuidado de no incluir a todo el pueblo judío y señalar a los judíos como los que mataron a Jesús. Bueno, si fueron judíos los que lo entregaron a Poncio Pilato, fueron romanos los que lo crucificaron, pero también fueron judíos los que escucharon a Jesús y lo siguieron a Jesús, y fueron judíos los que integraron la primera iglesia cristiana, eran judíos, 100% judíos. Entonces, no generalicemos las cosas, ¿verdad? De una manera equivocada. Tengamos cuidado a la hora de interpretar y aplicar la palabra de Dios. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban.
diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Wow. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Wow. Terrible cosa. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz, y cuando llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Probablemente el Señor rechazó ese brebaje porque era una especie de droga, probablemente, ¿verdad? Según los eruditos, ¿verdad? Y él quería estar completamente consciente en todo ese proceso. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Qué burla, qué cosa tan terrible. Tremenda cosa. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Recordemos que enseguida uno de ellos recapacitó y se arrepintió. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9ª, aproximadamente entre mediodía y las 3 de la tarde, aproximadamente. Cerca de la hora 9ª, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo en lo personal, siempre cuando leo esto, cuando el Señor dice cerca de la hora 9ª, realmente lo que sucedió, ¿verdad? En el cielo, el oscurecimiento del sol y todo, fue una manera en que Dios le respondió, ¿verdad?, a Jesús. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu y muere. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían muerto, se levantaron, resucitaron. Wow. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ojo, no solamente Jesús resucitó, sino que estos que resucitaron de ahora se mostraron, ¿verdad?, en la ciudad. El centurión y los que estaban con él protegían, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Ellos vieron la señal de Dios y se arrepintieron. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días resucitaré. No se trataba entonces del templo,
de que destruyanlo y en 3 días lo reedificaré. Bien sabían que el Señor había dicho, en 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Termina este capítulo 27 de Mateo con la guardia protegiendo la tumba de Jesús para evitar, según los fariseos, que se hiciera más alboroto, porque supuestamente los discípulos podrían decir, resucitó el Señor. Y esto es una de las pruebas que en la actualidad nos sirve a nosotros como cristianos para decir acerca de la historicidad de la resurrección de Cristo, porque habían poderosos que querían ocultar cualquier mentira, cualquier chisme que se pudiera dar e inventar acerca de ello. Querían controlarlo todo. Así que con esto terminamos capítulo 27. El Señor está en la tumba, ha sido muerto, está sepultado, pero hay esperanza. El próximo capítulo veremos la resurrección. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hasta la próxima.